En las montañas de Medellín, donde todavía resuena el eco de los días de Pablo Escobar, un barrio entero vive bajo la sombra de un pasado que se niega a morir. Las fachadas coloridas esconden miradas desconfiadas y los callejones estrechos son testigos de secretos que nunca llegan a contarse en voz alta. Allí, entre las casas de ladrillo sin pintar, se mueve un hombre al que todos llaman el Carnicero. Nadie recuerda exactamente su nombre de pila, y quienes lo conocieron en la niñez prefieren no mencionarlo. Se dice que fue soldado de confianza de uno de los lugartenientes de Escobar, un hombre sin miedo al dolor, con un único código: el enemigo debía pagar con su propio cuerpo. A veces bastaba con un dedo, otras con una oreja, y en los casos más extremos, con una mano entera. Ese era su sello, su manera de marcar territorio y de infundir un terror silencioso que todavía hoy domina las calles. El Carnicero vive en una casa en lo alto de la colina, desde donde observa la ciudad como si fuera su reino privado. Con los años, aprendió a moverse en las sombras. Ya no hay carteles poderosos como los de antes, pero sí pequeños clanes que controlan la droga, la extorsión y el miedo. Él no pertenece a ninguno oficialmente, pero todos saben que, si alguien lo busca, es mejor pensarlo dos veces. Una noche de lluvia, el sonido metálico de una motocicleta interrumpió la calma de la calle principal. Dos jóvenes bajaron apresurados, buscando refugio bajo un toldo, con mochilas demasiado pesadas para parecer inofensivas. El Carnicero los observaba desde lejos, con la paciencia de un depredador. Sabía que no eran simples mensajeros. Reconocía en sus gestos la torpeza de quienes traen consigo dinero o armas. En el barrio, los rumores viajaban rápido. Se decía que esos jóvenes pertenecían a una nueva generación que pretendía recuperar el control del microtráfico, desafiando a los veteranos que aún quedaban. Para el Carnicero, aquello no era una amenaza, era una oportunidad. Él vivía de imponer respeto, de recordar a todos que la historia de Medellín no podía reescribirse sin sangre. Al día siguiente se escuchó un grito ahogado en una bodega abandonada. Nadie se atrevió a entrar, pero todos supieron lo que estaba pasando. El Carnicero estaba allí con los dos muchachos, y el silencio del barrio se volvió un pacto de complicidad. Nadie denunció nada. Nadie se acercó. La ley en esas calles no vestía uniforme, sino que tenía el rostro endurecido de un hombre curtido en guerras que nunca aparecieron en los periódicos. Horas después, un rumor sacudió la zona. Habían encontrado una mano colgada en un poste eléctrico, envuelta en una bolsa negra. En el suelo, pintado con aerosol rojo, un mensaje breve: aquí no se juega con la herencia de Escobar. El barrio entero entendió que el pasado había regresado con fuerza. Los viejos del lugar murmuraban que Escobar había dejado fantasmas, hombres capaces de sobrevivir a cualquier época, y que uno de ellos, quizá el más cruel, aún caminaba entre ellos. El Carnicero no necesitaba ejército. Su sola presencia bastaba para que la gente cerrara las ventanas temprano y guardara silencio cuando lo veían pasar. Sin embargo, en los rincones más oscuros empezaban a gestarse movimientos. Un par de clanes jóvenes, alimentados por la ambición y la memoria difusa de una Medellín que ya no existe, buscaban venganza. Y aunque todos lo sabían, nadie se atrevía a advertir al Carnicero, porque en ese barrio, en esas colinas, traicionar era más peligroso que la muerte misma. Esa noche, mientras el barrio entero intentaba dormir, el Carnicero se quedó mirando la ciudad iluminada a lo lejos. En su mirada había un fuego antiguo, el mismo que encendió Medellín en los 80. Sabía que el juego apenas comenzaba, y estaba listo para cortar todo aquello que intentara desafiarlo. Capítulo 2. Sombras del pasado. El barrio no dormía realmente. Aunque las luces se apagaban temprano y las persianas caían pesadas, en cada esquina alguien vigilaba. El miedo se había convertido en rutina, y la rutina en una costumbre amarga que nadie cuestionaba. La mano colgada en el poste eléctrico no solo era un aviso, era una declaración de guerra.
El carnicero caminaba por las calles estrechas con paso firme, saludando apenas con un gesto de cabeza a los pocos valientes que se atrevían a mirarlo. Su reputación era suficiente para mantener el orden, pero en su interior sabía que la paz no duraría. Siempre había alguien dispuesto a probar suerte, a desafiar la sombra más oscura con tal de ganar respeto. En una cantina escondida al borde del barrio, un grupo de jóvenes se reunía alrededor de una mesa. Entre ellos estaba Mateo el Gato Ramírez, sobrino de un viejo sicario de Escobar. Había crecido escuchando historias de grandeza, de billetes que caían como lluvia y de fiestas interminables en las haciendas del patrón. Para Mateo, esos recuerdos eran un llamado a recuperar un legado perdido. «Ese viejo loco no puede seguir controlando todo», dijo con la voz impregnada de rabia. «No estamos en los 80. Es hora de que alguien nuevo mande aquí». Sus compañeros lo miraron con una mezcla de entusiasmo y temor. Todos sabían a quién se refería. El carnicero. Pero también sabían que enfrentarlo no era un juego. El Gato, sin embargo, estaba convencido de que el miedo era solo una ilusión, y planeaba derrumbarla. Mientras tanto, el carnicero visitaba a un viejo conocido, don Efraín, un hombre de cabello blanco que había sido informante de Escobar en sus años de gloria. Ahora vivía casi en silencio, vendiendo cigarrillos y aguardiente en una tiendita diminuta. Cuando lo vio entrar, bajó la mirada, pero no pudo evitar murmurar: «Otra vez la historia se repite, ¿verdad?». El carnicero se quedó callado un instante, observando los estantes polvorientos. Luego respondió con voz grave: «La historia nunca se fue. Solo estaba esperando». Don Efraín sabía lo que eso significaba. Había rumores de que antiguos aliados, hijos y sobrinos de sicarios muertos, estaban armando una red nueva. Y si alguien podía detenerlos antes de que se convirtieran en un ejército, ese era el carnicero. Al caer la tarde, una noticia recorrió el barrio como un relámpago. Un paquete ensangrentado había sido dejado frente a la puerta de la casa del carnicero. Dentro había un dedo, un anillo de oro todavía puesto, y un mensaje escrito en papel arrugado: «El futuro es nuestro, viejo. Retírate o serás historia lejos de asustarse». El carnicero sonrió con una mueca que heló la sangre de quienes estaban cerca. Aquello no era una amenaza, era una invitación. Una nueva guerra estaba en marcha. Esa misma noche, en la colina donde se erguía su casa, encendió un cigarro y miró la ciudad iluminada. Recordó los días en que acompañaba a su patrón, las risas, los vuelos en helicóptero, los fusiles guardados bajo las camas. Pero también recordó la traición, las muertes sin sentido y la caída del imperio. Para él, todo aquello había sido escuela. Y si los jóvenes creían que podían desafiarlo, aprenderían de la manera más dura. En el barrio, los vecinos cerraban las puertas con doble candado. Sabían que lo que venía no sería solo un enfrentamiento entre clanes. Era el regreso de un fantasma, el eco de una Medellín que muchos preferían olvidar. El Gato, confiado, reunía armas y hombres. El carnicero, en silencio, afilaba su cuchillo, el mismo que había marcado a tantos enemigos. El choque era inevitable, y en esas calles la sangre nunca tardaba en correr. Capítulo 3. El primer golpe. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño en el barrio. Las aves cantaban, pero los vecinos sabían que algo oscuro se avecinaba. Nadie hablaba en voz alta. Las madres apresuraban a sus hijos al colegio, y los hombres preferían no salir de casa. Todos presentían que las montañas de Medellín volverían a teñirse de rojo. El Gato había tomado su decisión. Aquella mañana, 3 motocicletas descendieron por las calles empinadas, llevando consigo a 6 hombres armados con pistolas y machetes. No buscaban un enfrentamiento directo. Su misión era enviar un mensaje. Atacaron una bodega donde el carnicero guardaba provisiones y a uno de sus informantes. En pocos minutos, los disparos rompieron la calma. La gente se escondió tras las ventanas
mientras las balas retumbaban en los muros. Un joven cayó en el suelo, herido de muerte, mientras los atacantes gritaban: «Este barrio ya no es del viejo, el futuro es nuestro». Cuando las motos desaparecieron, la calle quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por el llanto de una mujer que sostenía al muerto en sus brazos. El barrio entero entendió. La guerra había comenzado. El carnicero recibió la noticia en cuestión de minutos. No se alteró, no levantó la voz, simplemente apagó el cigarro entre sus dedos y dijo: «Ahora les enseñaré lo que significa jugar con la herencia del patrón». Esa misma tarde, se reunió con 3 hombres leales que aún quedaban de los viejos tiempos. Rico, un ex sicario silencioso que nunca había dejado el barrio. La Mona, una mujer dura que había sido enlace entre clanes en los años 90. Y Camilo, un muchacho que lo seguía como a una leyenda viviente. Sentados en la penumbra de una cantina cerrada, el carnicero trazó el plan. No iba a atacar de inmediato. Quería observar, medir, esperar el momento preciso. El enemigo había cometido un error: dejar sangre inocente en la calle. Eso le daba la excusa perfecta para actuar con toda la brutalidad que lo caracterizaba. Mientras tanto, el Gato celebraba en una casa escondida, rodeado de sus hombres. Creía que el golpe había debilitado al viejo, que la gente ya empezaba a verlo como una figura acabada. No sabía que en el mismo instante alguien lo observaba desde una ventana cercana. Don Julián, un antiguo sicario retirado que había sido guardaespaldas de Escobar y que nunca perdonó la insolencia de los jóvenes. Don Julián buscó al carnicero esa misma noche. Caminó con dificultad hasta la casa en la colina y al verlo dijo sin rodeos: «Ese muchacho no entiende, pero yo sí entiendo. Escobar me enseñó que el respeto se gana con sangre y que los rebeldes deben ser aplastados antes de que crezcan. Si necesitas manos, las mías todavía sirven». El carnicero lo miró con una mezcla de respeto y frialdad. Sabía que Julián había sido un hombre temido, un sicario de los de verdad. Tal vez su ayuda sería útil, o tal vez sería un estorbo. Pero en la guerra, todo aliado era bienvenido. Los días siguientes, el barrio se transformó en un tablero de ajedrez. Los hombres del Gato pintaban murales desafiantes en las paredes, coronas, gatos negros, frases que decían «El futuro manda». En respuesta, aparecían símbolos del pasado, siluetas de pistolas y la palabra patrón escrita con pintura roja. La tensión era insoportable. La gente murmuraba que pronto habría muertos colgados en los postes, que la policía no se atrevería a subir la colina, y que Medellín estaba por revivir los fantasmas que nunca se fueron. Una noche, finalmente, el carnicero decidió moverse. Con Rico, la Mona y Camilo, se deslizó entre los callejones como un cazador silencioso. No buscaba disparar a lo loco. Su plan era otro: capturar a uno de los hombres del Gato y enviarle un mensaje tan brutal que jamás olvidara. El destino lo favoreció. Cerca de una bodega abandonada, encontraron a un joven guardia del Gato, borracho y medio dormido. En segundos lo rodearon y lo llevaron al interior de un taller vacío. Nadie escuchó los gritos que siguieron. Horas después, al amanecer, el barrio entero despertó con el corazón helado. En medio de la plaza principal había un cuerpo amarrado a un poste, vivo aún, pero con un brazo mutilado. En el pecho, escrito con cuchillo, un mensaje claro: «El carnicero sigue aquí, y no tiene piedad». El eco del terror se expandió como pólvora. El Gato, al recibir la noticia, no pudo contener la rabia. Gritó frente a sus hombres: «Ese viejo maldito no entiende que este ya no es su tiempo. Si quiere guerra, la tendrá». El barrio entero lo sabía. La primera sangre ya había sido derramada, y lo peor
estaba por venir. El sol se ocultaba tras las montañas de Medellín cuando el barrio entero comenzó a sentir un nuevo temblor. No era un terremoto, sino el rugido de motocicletas que recorrían las calles con furia. El gato había decidido contraatacar. Después de ver a su hombre mutilado en la plaza, entendió que el carnicero no se detendría. Y si quería que lo respetaran, debía responder con la misma violencia. 3 camionetas oscuras y varias motos llegaron a la parte baja del barrio. Los hombres del gato iban armados hasta los dientes, con fusiles viejos, pistolas cromadas y machetes brillando en la noche. No dispararon al aire, no gritaron consignas. Fueron directo a los puntos donde sabían que el carnicero tenía influencia: cantinas, bodegas y hasta la tiendita de don Efraín. El primer ataque fue brutal. Entraron disparando, destrozando botellas y muebles, golpeando a cualquiera que encontraran. Un muchacho de apenas 17 años cayó en el suelo con un tiro en el pecho. Don Efraín, al ver su tiendita destruida, solo alcanzó a murmurar: «Esto ya no es un barrio. Esto es un infierno». El gato no se mostró en el ataque. Había enviado a sus hombres como un ejército, pero su rostro no aparecía. Sabía que la verdadera batalla sería frente a frente con el carnicero, y quería reservarse para ese momento. Mientras tanto, en la colina, el carnicero observaba las luces y escuchaba los ecos de los disparos. Sus hombres lo miraban con ansiedad, esperando una orden inmediata. Pero él, con la calma de un depredador que conoce a su presa, simplemente dijo: «Déjenlos rugir. Entre más ruido hagan, más fácil será cortarlos». Rico asentía en silencio, afilando su cuchillo. La mona, en cambio, fruncía el ceño. «Están destruyendo el barrio», dijo con rabia. «La gente nos culpa a todos. Si no actuamos ya, nos verán como monstruos iguales». El carnicero encendió un cigarro y respondió sin mirarla: «En este juego no hay inocentes. El que sobrevive, manda. El que manda, escribe la historia». En la madrugada, la violencia se extendió como fuego en pólvora. Murales con la firma de El Gato aparecieron pintados en paredes. Gatos negros con coronas doradas. Era una declaración abierta de que el barrio tenía nuevo dueño. Pero al amanecer, un mensaje aún más aterrador los esperaba. En el centro de la cancha de fútbol del barrio, lugar donde los niños solían jugar en las tardes, apareció un saco de lona. Dentro, 3 cabezas humanas, alineadas como si fueran trofeos. Nadie supo exactamente quiénes eran, pero los rumores decían que eran jóvenes que habían trabajado para el gato, capturados en silencio por el carnicero. En el saco, con letras pintadas de sangre, se leía: «No hay trono para gatos. Aquí manda la sombra». El barrio entero quedó paralizado. Las madres escondían a sus hijos, los hombres cerraban negocios antes de tiempo, y los rumores corrían de esquina a esquina. «El carnicero está loco. Ese viejo no tiene límites». La respuesta de El Gato no tardó. Reunió a sus hombres en una bodega abandonada y, golpeando la mesa con rabia, gritó: «¡Basta de jugar! Ese anciano piensa que puede asustarnos con trucos del pasado. Pero yo no soy cualquier enemigo. Esta ciudad va a recordar mi nombre». Entre sus hombres había silencio, pero también miedo. Muchos habían crecido escuchando las historias del carnicero, del modo en que cortaba dedos y dejaba cuerpos mutilados en plazas públicas. No todos estaban dispuestos a morir por la ambición de El Gato. Uno de ellos, un joven nervioso llamado Diego, escapó esa misma noche. Buscó al carnicero en secreto y le entregó información: dónde se reunían, qué armas tenían y cuál era el plan para atacarlo directamente en su casa de la colina.
El carnicero lo escuchó en silencio. Luego se levantó despacio y apoyó su mano pesada en el hombro del joven. «Has elegido bien, muchacho, pero recuerda, la lealtad se paga con sangre». Nadie volvió a ver a Diego. El barrio, al día siguiente, entendió el mensaje. Traicionar a El Gato podía ser tan peligroso como enfrentarse al carnicero. La guerra ya no era un rumor, era una realidad. Y Medellín, una vez más, se preparaba para ver correr ríos de sangre por sus calles. Capítulo 5. La última sombra. El barrio estaba en silencio. Demasiado silencio para una ciudad que nunca duerme. Los grafitis de gatos coronados seguían en las paredes, pero ya estaban manchados con sangre y polvo. La tensión era tan densa que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Nadie salía de sus casas, nadie abría las ventanas. Todos esperaban el final, como si supieran que esa noche el barrio se convertiría en un cementerio abierto. El Gato había reunido a sus últimos hombres. No eran muchos, pero estaban dispuestos a todo. Había prometido dinero, poder y un futuro de grandeza. En sus ojos brillaba la ambición desesperada de alguien que sabía que no podía retroceder. «Hoy se acaba», dijo con voz dura, ajustándose la pistola en la cintura. «Ese viejo muere o morimos todos». Mientras tanto, en la colina, el carnicero preparaba su propia despedida. Sentado frente a una mesa, con su cuchillo sobre un paño blanco, encendió un último cigarro. Lo acompañaban Rico, la Mona y Camilo, aunque la tensión entre ellos era evidente. Sabían que el enemigo venía, que la batalla final era inevitable. «No hay vuelta atrás», dijo Rico en voz baja. El carnicero exhaló el humo y sonrió con frialdad. Nunca la hubo. La madrugada cayó como una manta oscura sobre el barrio. El rugido de las motos anunció la llegada de El Gato y sus hombres. Subieron la colina disparando al aire, rompiendo ventanas, gritando su desafío. Querían que todo el mundo escuchara. Querían que todos supieran que esa era la noche en que se decidiría quién mandaba en Medellín. El carnicero los esperaba en la entrada de su casa, con la calma de un verdugo que ya conoce el destino de su víctima. Cuando El Gato bajó de la moto y lo vio frente a frente, la calle entera contuvo la respiración. «Viejo», gritó El Gato, «tu tiempo ya terminó. Este barrio es mío». El carnicero levantó lentamente su cuchillo, como si el acero mismo fuera una extensión de su alma. «El barrio no es de nadie. El barrio solo obedece al miedo. Y tú no sabes lo que es el miedo de verdad». El primer disparo rompió el silencio. Fue el inicio de una balacera brutal. Balas atravesaron muros, vidrios estallaron y gritos de dolor llenaron la noche. Rico cayó con un tiro en el cuello. La Mona respondió disparando sin piedad, y Camilo, temblando, intentaba recargar mientras la sangre le corría por el brazo. El Gato y el carnicero se encontraron en medio de la calle, entre el humo y el caos. El joven disparó varias veces, pero el viejo se movía con una agilidad sorprendente. Logró acercarse lo suficiente para atrapar su muñeca, y con un movimiento seco le clavó el cuchillo en el estómago. El Gato cayó de rodillas, jadeando, con la mirada llena de odio y terror. «No puedes matar el futuro», susurró con la voz rota. El carnicero lo sostuvo por el cabello y mirándolo a los ojos respondió: «El futuro no existe para los que olvidan el pasado». Con un golpe brutal terminó el trabajo. El cuerpo del Gato quedó tendido en el suelo, mientras sus hombres huían despavoridos. El barrio entero observaba desde las sombras, testigos silenciosos del final inevitable. Al amanecer, la colina estaba cubierta de cadáveres.
El aire olía a pólvora y sangre. El carnicero, herido pero erguido, se quedó solo frente a la ciudad. Medellín brillaba a lo lejos, indiferente a la tragedia en sus montañas. La mona lo miró con lágrimas contenidas. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. El carnicero encendió un último cigarro, con la mirada perdida en el horizonte. Ahora el barrio vuelve a temer. Y mientras haya miedo, habrá quien mande. El humo se elevó en la mañana fría, como un fantasma eterno. Nadie se atrevió a hablar más. Nadie se atrevió a desafiarlo. El eco de los días de Escobar seguía vivo. Y en Medellín, las sombras nunca mueren.